¿Sí? Ya estamos en streaming. Perfecto. Buenos días a toda la comunidad científica latinoamericana. Esto es la red LAFMAT, Red Latinoamericana de Física en Materia Condensada y Ciencia de Materiales. Como todos los sábados, invitamos a un especialista para que nos dé una charla. En este caso, tenemos al doctor, o casi doctor, ¿no? Eduardo Villarreyes. Eduardo Villarreyes es un físico nuclear que estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Realizó su maestría en España por las Universidades Autónomas de Madrid, Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Granada, la Universidad de Sevilla y el CSIC de España, en el área de física nuclear. Su campo de investigación es el estudio de la medida media de los neutrones, así como los niveles de la radioactividad medioambiental usando detectores de centelleo y semiconductores de germanio hiperpuro. También investiga sobre las propiedades ópticas de los protectores solares y la influencia de los rayos UV sobre la piel usando radioespectrómetros. Tiene su grupo de investigación llamado INFISA en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Y tiene varios proyectos ganados del RAIS y del CONCITEC. Bienvenido, Eduardo. Puedes compartir tu pantalla y empezar tu charla. Gracias, Luz. Buenos días. Sí. Buenos días, un agradecimiento a la red LAFAT para compartir el día de hoy este tema de materiales radiactivos, estudio y análisis. Bueno, comencemos entonces. El contenido de la charla de hoy está dividido en qué son materiales radiactivos, los materiales NOR, los TENOR y los materiales artificiales. Vamos a ahondar en dos técnicas fundamentales del estudio de estos materiales, como la espectroscopía alfa, luego la espectroscopía gamma, y vamos a terminar con otros análisis que se hacen a estas sustancias o materiales radiactivos. Muy bien, todos conocemos a la tabla periódica que al día de hoy se ha descubierto 118 elementos, como vemos el organezón, el último, y lo que siempre fue el estudio de los químicos, primero era encontrar los materiales que estaban en la Tierra, ya sea en sólido, líquido, gaseoso. Y luego se descubrió los materiales radiactivos, aquellos que comenzaban sus núcleos atómicos a variar o a cambiar, o los núcleos eran inestables. Entonces, en la tabla periódica encontramos, por ejemplo, que a partir del número 84, del polonio, el astato, el radón, el francio, el radio, todos ellos para adelante son materiales radiactivos que se encuentran en la naturaleza. Lo curioso también era que había quedado algunos huecos de algunos elementos, como el 43, que en esa época no se conocía, los inicios, y se tuvo la idea de buscarlo en la Tierra, y no se encontraba hasta más o menos los años 1940, ¿no? Justamente los productos del estudio de las reacciones nucleares. Luego se comenzaron a transmutar, es decir, se comenzaron a relacionar nuevos elementos que no estaban en la Tierra y se dijo pues los elementos, los nucleares artificiales, ¿no? El tecnecio fue uno de los primeros que se sintetizó, producto del descubrimiento de los reactores, tiene toda una historia, al igual que también el prometio, ¿no? Que son elementos que no están en la Tierra y que son de alguna manera radiactivos. Todos sus isótopos, luego se descubrió que hay una variedad de esos isótopos, también son radiactivos. Entonces se comenzó a investigar más esta transmutación de elementos y ver el detalle de los que en la naturaleza sí son radiactivos, como son justamente a partir del polonio, que se encuentran, el astato, el radio que descubrió Madame Curie, y el famoso uranio, ¿no? Que el número 92 es un elemento radiactivo que se encuentra en la naturaleza. Se encontró también varios isótopos. Entonces, como se encontraron varios isótopos, como ya sabemos, justamente los que tienen el mismo número atómico, pero varía el número de masa,
Entonces la tabla periódica para los físicos, y exclusivamente para los físicos nucleares, tuvo que ampliarse, ya que no podría explicarse de la manera de cómo ordenarlos a todos los isótopos y a todas las variedades que se estaban descubriendo. Es por eso que se planteó lo que se le llama la carta Segre, o también le dice la tabla de radionúcleos, ¿no? Donde encontramos justamente, se establece que en el eje del horizontal ponemos a número de protones y en la vertical ponemos el número de neutrones. Entonces, de acuerdo a la cantidad de protones y neutrones, se comienza en cada casilla a colocar, pues, las variedades isotópicas de los elementos. Y lo más interesante, esta carta Segre, entendida como una carta náutica para comenzar a ubicar los distintos tipos de isótopos y a la vez los elementos, ¿no? Entonces, en la horizontal están justamente los elementos químicos conocidos y todo lo que está a su alrededor son todas sus variedades isotópicas. Si hacemos un zoom, por ejemplo, en la primera parte, vemos aquí está pues el número uno, el hidrógeno 1, el hidrógeno 2, el hidrógeno 3, y se comenzó a investigar las propiedades de su estabilidad, ¿no? Si su núcleo era estable, entendiéndose en la teoría de estabilidad exclusivamente a lo que se refiere a núcleos que no se desintegran si sus vidas o sus semiperiodos son mayores de 10 a la 24, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene dos isótopos estables, el hidrógeno 1 y hidrógeno 2, conocido como el deuterio. El hidrógeno 3, el tritio, sí es inestable, es radiactivo, y sucesivamente se comienzan a colocar todos estos tipos. Se comenzó pues a llenar esta carta SLI con todas las investigaciones que se hizo con respecto a todas las variedades isotópicas, de acuerdo a la cantidad de protones y neutrones que tenía. Y también vemos, por ejemplo, algunos huecos o agujeros que no se van a poder llenar debido a que no se van a formar estas, digamos, estos compuestos, estos pequeños. Por ejemplo, el caso del dineutrón, ¿no? Dos neutrones, hay una imposibilidad cuántica y aunque algunos laboratorios lo han reportado que sí se puede estudiarlos, equivale a encontrar vidas muy cortas. Entonces los teóricos han comenzado a poner restricciones de qué cosa se puede decir que tiene lo que se le llama justamente existencia, ¿no? Hasta el día de hoy se han descubierto aproximadamente 3.000 isótopos, de los cuales 270 son estables, ¿no? Como había dicho, cuyo semiperiodo es mayor de 10 a los 24 años, miles de millones de veces la edad del universo, y se ha teorizado entre 3.000 a 4.000, de acuerdo a distintas teorías cuánticas y teorías de muchos cuerpos y teorías también de la distribución de los núcleos atómicos que faltan descubrir. Es decir, que esta carta todavía no está terminada y muchos de estos nuevos elementos, nuevos isótopos, están para investigarse, ¿no? Desde luego que la gran mayoría de estos son ya radiactivos. Pues la tabla de Segre es grande, ¿no? Es muy grande, como digo muchos, no puede caber en un simple cuaderno, tiene que ser una tabla inmensa o por partes, y justamente viene que esta existencia para formar cualquier radionúcleo debe ser mayor de 10 a la menor 22 segundos. Por eso es que los investigadores teóricos no hablan del dineutrón ni tampoco del tetraneutrón, etcétera, por imposibilidad de tener este límite que han fijado los investigadores. Entonces, ¿qué es un material radiactivo, no? El material radiactivo entendiéndose como cualquier sustancia, ¿no?, que contenga radionúcleos, ¿no? El radionúcleo justamente son los átomos inestables, ¿no?, que también se le conoce como radioisótopos o radionúcleos, se le dice. Y estos materiales emiten, pues, radiación ionizante, entendiéndose también como radiación ionizante aquella que puede ionizar los átomos. Pero muchas de ellas son radiaciones muy energéticas. El detalle que cuando se desea indicar que el material radiactivo contiene una alta radiactividad, una cantidad que podría requerir unos cuidados especiales, los investigadores nos solemos hablar de las sustancias radiactivas. Entonces, los materiales radiactivos pueden estar en la naturaleza como rocas, ¿no?, como cualquier compuesto, o hemos sintetizado para el uso de investigación, como los materiales radiactivos artificiales. Entonces, acá podemos tener si son de altos cuidados las sustancias radiactivas. ¿Qué son los NOR?
Los NOR viene del acronismo del inglés de materiales radiactivos de origen natural. Justamente se refieren a todos los materiales que son de la Tierra, son productos que se encuentran en la Tierra de forma natural. Ejemplo de los NOR tenemos las sales, los minerales como el uranio, el torio, el potasio, materiales derivados de ellos como algunos fosfatos, tierras raras, minerales de arcilla, sales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la famosa Blenda, que se usó mucho en las primeras investigaciones para descubrir el fenómeno de la radiactividad. También tenemos a la torita, una roca que contiene una alta cantidad de torio, material radiactivo, la famosa uranita, y las propiedades de estas rocas son justamente que contienen estos radionúcleos naturales. Más adelante vamos a ver sus particularidades, ¿no? Un detalle importante es que algunos de estos NOR se pueden identificar mediante el detalle de colocarles una luz ultravioleta, porque estos son fosforescentes, ¿no? Perdón, tienen una fluorescencia, ¿no? En el caso de la autonita es muy marcado, es un mineral rico en uranio y torio. Entonces, la mayoría de minerales que contienen sustancias reactivas no emiten luz, ¿no? No son como en las películas o en los dibujos animados que un material reactivo está emitiendo. No, no. Todos de ellos no emiten luz, solo una parte muy pequeña son fluorescentes, ¿no? En el caso que se le incide un tipo de luz especial, pueden verlo como en esta imagen, una luz media verdosa con esas amarillas o naranjas. Desde luego, esto en oscuridad. Las familias radiactivas, esto es importante chequear de los radionúcleos naturales. En este caso tenemos lo que se le denomina los radionúcleos primigenios. Entre ellos destaca isotópicamente el uranio 235 con una vida de 7,04 por 10 a la 8 años. O sea, estamos hablando de miles de millones de años. Y esta familia característica del uranio, mediante los decaimientos que se le conoce cuando el núcleo trata de su estabilidad, por ejemplo, el núcleo de uranio 135, mediante el decaimiento alfa, se transforma en torio 231, luego este torio, mediante el decaimiento beta, se transforma en prolactinio, en actinio, en torio, y así sucesivamente va llegando una cadena de desintegraciones hasta llegar a un punto de estabilidad que es el plomo 207. Entonces, ¿no? radionúcleo, como el uranio 135, pertenece a toda una familia. Al igual que el uranio 235, tenemos al torio 232, que tiene una vida media de 1 por 10 a la 10 años, una vía muy grande, y mediante el decaimiento alfa decae en radio 128 y así sucesivamente en los distintos elementos, todos ellos radiactivos de forma natural, hasta el plomo 206. Luego tenemos el uranio 238, el que en la corteza terrestre abunda mucho más que el uranio 235. Del mismo modo va decayendo y todos ellos componen una familia hasta llegar al plomo 206, que es el núcleo estable. Entonces, estas fueron las tres principales familias de lo que se encuentra en la radiactividad natural. Esto es interesante porque también hay otros radionúcleos naturales, como el rubidio 87, el vanadio, etcétera, ¿no? Pero estos destacan porque justamente entre su decaimiento se van creando otros de estos radionúcleos y que están presentes en la corteza terrestre en muchas de las piedras que son la radiactividad natural. Y hay otra familia que no he colocado porque es casi ya no se encuentra, que es la familia del Neptunio, ¿no? Entonces, estas, debido a la edad de la Tierra, justamente estos son los que nos permitió trazar y nos permitió investigar la edad de las rocas muy antiguas y para ello medir la edad de la Tierra. Ahora vemos a los famosos TENOR, ¿no? También del acronismo en inglés, de lo que llamamos los materiales radiactivos tecnológicamente mejorados. Esto se refiere a materiales radiactivos naturales que han experimentado lo que se le conoce como aumentos significativos de la actividad, bueno, de la actividad, de la concentración, y esto lo debemos exclusivamente a actividades humanas o a procesos tecnológicos. Estos materiales radiactivos se obtienen justamente a partir de los materiales naturales y luego por procesos en los reactores nucleares o también en los procesos de la industria, como en el caso de la extracción de petróleo y gas, debido a las diferentes constantes se pueden lo que se llama activar y
pueden aumentar la concentración de los NOR y convertirlos en los tenor, ¿no? Estos tenor tienen concentraciones de radioactividad significativas, ¿no? Y pueden variar de la composición de lo que, si son de uranio, de torio, de potasio, todos ellos de los materiales radiactivos, ¿no? Se usan mucho, como se ve acá, en la industria y especialmente en el caso de la industria nuclear, ¿no? Para el caso del enriquecimiento, por ejemplo, del uranio 238, que es un uranio que no da la energía suficiente para los reactores, se tiene que enriquecer a uranio 235, dependiendo de un porcentaje, ¿no? Veamos los materiales reactivos artificiales, ¿no? Los materiales reactivos artificiales se sintetizan en laboratorios y en reactores nucleares y provienen de materiales reactivos alterados por toda la actividad humana, o sea que en la Tierra no están. Esto incluye una gama de fuentes radiactivas, también hay que decirlo, desechos de las instalaciones nucleares. Hay materiales utilizados en medicina nuclear, el combustible gastado en dispositivos reactivos, creados para fines científicos, para fines industriales, como baterías, etcétera. Y en la industria del petróleo, del gas, de la extracción, aparecen justamente también los materiales artificiales, y se compensan con los tenor. En el caso, por ejemplo, de la parte médica, se utilizan distintos tipos, ya sea para tratamiento o para diagnóstico, como el flúor 18 que se muestra aquí en la imagen. Es un trazador muy usado. Se utiliza en el estudio de ciertas afecciones y se procesa en laboratorios muy sencillos. En cambio, otros, como el tecnesio 99, que se tiene que producir en reactores nucleares, y materiales artificiales que se utilizan para investigación, como el caso del cobalto 60, el cesio 137, el sodio 22, para la investigación y el análisis del núcleo atómico. ¿Cómo es que se detectan los materiales radiactivos, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Para la detección y análisis de los NOR y los TENOR se lleva a cabo utilizando pues algunas técnicas y equipos especializados en lo que se le conoce como la radiometría, y junto con ello con la espectrometría, y al igual con el análisis químico, ¿no? Entonces, entre las técnicas más relevantes está, por ejemplo, la radiometría portátil. Como se muestra aquí, en cualquier parte del suelo podemos nosotros usar el famoso detector gaseoso Heiger-Müller, y con ello podemos nosotros visualizar si algún contenido está más allá de los niveles de lo que se le llama la radiactividad ambiental. Hay que recordar, debido a que estamos pues en la Tierra, hay una cantidad significativa ¿no?, de uranio, de torio y potasio y muchos materiales radiactivos, entonces hay lo que se le llama la radiactividad ambiental. Desde luego que esto depende de las concentraciones de las distintas zonas. Entonces, cuando se va a hacer un estudio, primero se tiene que medir los niveles de radiación ambiental y luego se comienza a comparar qué zonas tienen niveles más arriba de los niveles ambientales, ¿no? Para eso se utiliza, repito, detectores como Heiger-Müller, se puede utilizar cámara de ionización o detectores ya más especializados como de centelleo de Harmania, ¿no? Entonces se hacen mediciones directas, ya sea en roca, ya sea en suelo, y para investigar la cantidad, o al menos si se ha detectado un material reactivo de origen natural. La espectroscopia alfa y gamma, ¿no? Es una técnica ya más avanzada que permite identificar y cuantificar los radionúcleos presentes en las muestras, ¿no? Especialmente que emitan radiación gamma y radiación alfa, ¿no? En el caso de la detección gamma, hay que tener en cuenta que se utiliza para exclusivamente radionúcleos que emitan radiación gamma, y utilizamos detectores de germanio y detectores de centelleo, ¿no?, que es lo más habitual, y nos da mucha información de los emisores gamas, de las estructuras a veces nucleares, y también en el caso del estudio medioambiental nos dan lo que es la actividad, ¿no?, en becquerelios, ya sea en becquerelios por kilo o también en partes por millón o porcentaje, ¿no? Al contrario de la espectrometría, en radiometría portátil, acá sí las muestras en muchos de los casos se tienen que preparar para su estudio.
Más adelante vamos a ahondar en la espectrometría alfa y en la espectrometría gamma. Otra técnica para encontrar materiales reactivos es el análisis químico, ¿no? El análisis químico, las muestras puede ya complementar las anteriores, una vez que se ha ubicado una posible muestra por medio de la radiometría portátil. Entonces llevamos a los laboratorios y nuestras técnicas de radiometría y espectrometría gamma, luego lo podemos pasar a las, ya sea separación química u otras técnicas, y permiten encontrar pues la cuantificación en porcentajes o partes por millón de algunos radionúcleos. Entonces, estas tres técnicas importantes vamos a profundizar. La espectroscopía alfa como vemos ahí, se sabe que el núcleo, cuando es inestable, especialmente para Z mayor que 84, para encontrar la estabilidad, se tiene que desprender de una cantidad energética, y esto es justamente a partir de las partículas alfa, que son núcleos de helio doblemente ionizado. Y esta técnica de espectroscopía alfa justamente se centra en la medición, el estudio y análisis de estas partículas. Estas partículas alfa se liberan durante los procesos de desintegración radiactiva en núcleos pesados. Y esto hace de que sea una buena técnica para estudiar energías, para estudiar distribución angular de estas partículas, y nos va a proporcionar bastante información sobre los núcleos, en este caso, de los materiales reactivos que tienen alfa. Exclusivamente esta técnica, como vemos acá, este debería ser pues el lugar donde se coloca una de las muestras del tipo alfa. Más adelante vamos a ver la parte, todo el proceso. Y estos son los espectros alfa que se tienen, ¿no? Esta técnica se basa en la medición de la energía cinética y la distancia recorrida de estas partículas en un medio determinado, ¿no? Esto es importante porque estos núcleos, de acuerdo a sus características especiales y a ciertas propiedades, comienzan a emitir alfa, y dependiendo de estas energías que llegan a los detectores, comenzamos nosotros a clasificarlo. Las muestras a analizar, en este caso, deben estar depositadas en un plato especial y puestas en una cámara al vacío, ¿no? Para evitar justamente la pérdida de energía por los choques con el aire, ya que un detalle de la física nos dice que las partículas alfa tienen muy corto alcance, ¿no? Entonces, aquí vimos en la imagen una muestra que ha sido recubierta mediante, por ejemplo, por el proceso de galvanización, una superficie de plata recubierta por una muestra que tiene radionúcleos, especialmente que imitan alfas. Entonces, estas partículas alfas son detectadas por el detector. En este caso, utilizamos, en muchos de los detectores alfa se utiliza ya los detectores semiconductores, los SPIP, o SPIC le dicen, detector de silicio plano, implantado y pasivado. Y la energía de la partícula alfa se transforma en señal electrónica. Acá vemos en la imagen, ¿no?, de abajo un diagrama del detector PIN, por ejemplo, donde están acá los contactos eléctricos, la parte del semiconductor, toda esta parte, ¿no?, y la región de deflexión, donde va a interactuar justamente las partículas alfa, haciendo de que el gas disminuya y generando justamente el pulso de la señal. Es un principio muy básico en el sentido que es muy similar a los detectores gaseosos. Recordar que los detectores gaseosos como el Geiger-Müller es una cámara donde hay un gas, donde la radiación de cualquier tipo interacciona con los átomos de ese gas produciendo iones, ¿no? Algo similar ocurre con los detectores de silicio. En este caso, por ejemplo, la partícula alfa interacciona con la región de deflexión, bajando el gas y produciendo una señal, ¿no? Este pulso eléctrico va a ser preamplificado, amplificado, luego convertido en la señal digital, un analizador multicanal, y se presenta el espectro, ¿no? Y es muy lesionador en este caso de que los pulsos que se registran en el detector siempre son proporcionales a la actividad del radionúcleo, ¿no? Esto quiere decir que nos va a permitir primero la calibración en eficiencia del detector, y luego cuantificar justamente la actividad radiactiva de los materiales que emiten radiación alfa, ¿no? Desde luego hay una cantidad de detectores, he puesto solamente a uno de los tipos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la espectroscopía alfa? Entre las ventajas que
se destaca son altamente sensibles ahora con el uso de los detectores semiconductores. También se utilizó diospin al inicio y hay algunas alternativas más baratas sobre diospin para detectar alfas. Esto nos permite, por ejemplo, detección eficiente, incluso de concentraciones bajas de ciertos materiales que tengan radioemisiones alfa, y esto sirve como una de las primeras medidas de la cuantificación de materiales. Debido a su baja capacidad de penetración, los detectores de partículas alfas deben colocarse muy cerca de la fuente para lograr una detección eficiente, ¿no? Y esto también lleva a que los detectores alfa está relacionado con pueden medir bastante la actividad de varias muestras, ¿no? Son utilizados, por ejemplo, para caracterizar materiales radiactivos que contengan plutonio, que contengan uranio, que contengan torio, todos estos emisores alfa, y cómo determinar la presencia y concentraciones de radionúcleos específicos en ciertas muestras ambientales, ¿no? O también de contaminantes y muestras de laboratorio. ¿Y cuáles son las desventajas de esta técnica? Entre las principales podemos destacar que tienen que ser tratadas antes de ingresar al detector. Esto ya sea por, en este caso, electrodeposición, otra técnica. Esto quiere decir que la muestra a analizar se destruye. Y la otra desventaja es que estos detectores, las condiciones ambientales afectan muchísimo y tienen que estar en sitios con condiciones muy estables, ¿no? Tanto la humedad como la temperatura tienen que estar lo más estable posible. Hay que recordar que las partículas alfa no tienen mucho avance, entonces siempre tienen que estar acompañados de una cámara al vacío, ¿no? Los detectores de partículas alfa especializados, como los detectores de centelleo alfa, pueden ser muy costosos, o los detectores que utilizan el SPIN son muy costosos, y eso hace de que solo ciertos laboratorios tengan estos detectores cuando se habla de alta eficiencia y alta resolución. Por ejemplo, veamos algunos espectros alfa, ¿no? Los espectros alfa, en este caso, como toda la teoría espectral, debido a las consideraciones de la electrónica y el ruido térmico, va a generar justamente estos picos alfa. Y, por ejemplo, acá en la izquierda vemos un típico espectro de los tres picos alfa para calibración, lo que se le conoce como la fuente triple alfa o el mix de alfa, que se utiliza bastante en el caso de plutonio, para americio, el americio 241 y el californio 244, ¿no? Este es un espectro típico para calibración. Acá tenemos una muestra donde se encuentra algunos radionúcleos naturales, por ejemplo, la serie del uranio. Podemos ver acá al bismuto 212 con una energía de 609 megaelectronvoltios, MEG, el polonio 206 con 6.77 MeV, y también la serie del torio, o sea, toda la familia del torio, como el polonio 118 con energía de 6.02 MeV, y del polonio 214 con energía de 7.73 MeV, ¿no? Más otros fenómenos de la interacción de la radiación con la materia también se observa en este espectrómetro alfa, ¿no? Como las coincidencias de alfa y beta, ¿no? En la figura de abajo vemos también otra muestra donde se ha ubicado algunos radionúcleos, como el uranio 238, con una energía que está entre 4.000 y 4.200 kiloelectronvoltios, y un pico muy marcado, o sea, hay una concentración muy alta de torio 230, ¿no? Entonces, es una técnica muy versátil, además muy poderosa para determinar justamente emisores alfa, en este caso. El, la espectroscopía gamma, ¿no? La espectroscopía gamma, teniendo en cuenta que el proceso de radiación gamma de los radionúcleos es justamente un proceso secundario, ¿no? Cuando un radionúcleo ya ha emitido un alfa o un beta o un positrón, algunos de estos núcleos quedan excitados, y para justamente llegar a su estabilidad tienen que desprenderse de una energía mediante fotones de alta energía, ¿no? Que es justamente la característica de un núcleo excitado, entonces llega a un núcleo estable desprendiéndose de energía. La espectroscopía gamma justamente es la técnica analítica para medir y analizar radiación gamma emitida por radionúcleos gamma, o radionúcleos que emiten gamma. Estos procesos de liberación son justamente sí, procesos espectrales.
procesos secundarios, ¿no? Estos son procesos secundarios de la radiación alfa y de la radiación beta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunos detectores, son del laboratorio, aquí en San Marcos. Este es un detector de centelleo, donde se muestra un espectro. Y acá tenemos otro detector especializado, en este caso de Fermat hiperpuro, del Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? El IPEN. Esta técnica de espectroscopía gamma nos permite determinar la energía y la intensidad de la radiación, lo que brinda información valiosa sobre muchos de los procesos nucleares, eso es interesante, y también sobre los radionúcleos presentes en muestras ambientales y a la vez su concentración en actividad o en porcentaje. Entre los detectores de la espectroscopía gamma destaca, por ejemplo, el detector de centelleo. El detector es un material, como por ejemplo acá vemos distintos tipos de detectores. El detector de centelleo es un cristal, está compuesto por un cristal que es el centellador, cuya propiedad fundamental es que cuando ingresa la radiación, ya sea alfa, beta o gamma, pero por ejemplo si queremos hablar de radiación gamma, interacciona con el cristal mediante procesos cuánticos y este cristal emite un tipo de luz. Este tipo de luz a cierta frecuencia es captado por el fotocátodo y luego transformado en pulsos eléctricos mediante toda esta parte que se le llama el fotomultiplicador. Entonces, el detector de centelleo es una buena técnica, primaria también se le dice, para detectar distintos tipos de reacciones, y en el caso de la espectroscopía gamma nos da espectros para identificar varios radionúcleos emisores gamma. Entre las ventajas destaca que los detectores de centelleo tienen una eficiencia y alta precisión para tasas de conteo alto, ¿no? Precisamente para, eh, digamos, muestras que tengan alta actividad, ¿no? Estos atributos son justamente consecuencia de la duración de los destellos de luz un poco largas, de 10 a la menos 9 segundos, en los detectores centelladores orgánicos y 10 a la menos 6 segundos en los centelladores inorgánicos. Otra de las ventajas es que la intensidad de los destellos y amplitud del pulso de voltaje son proporcionales justamente también con la energía de la radiación que detectan. Por lo tanto, los centelladores pueden usarse para determinar la energía, así como el número de partículas de los fotones gamma, ¿no? Esto es muy importante bajo los límites de la linealidad, ¿no? Otra de las ventajas es que los centelladores en su mayoría están compuestos por cristales que pueden ser muy económicos comparados con otros detectores, y estos han hecho de que se haya multiplicado su investigación y también estén en muchos de laboratorios o institutos, ya que sus costos son accesibles. Además, son muy usados en el estudio de la física nuclear. Entre las ventajas de los detectores centelladores, en algunos de los tipos de cristales, porque acuérdense, los detectores centelladores son distintos tipos de cristales, puede haber el yoduro de sodio, puede haber el liso, el VGO. Por ejemplo, en el caso del centellador más usado, que es el del yoduro de sodio, es su famosa higroscopicidad. Esta propiedad que hace de que algunos centelladores tienen que estar alojados en recipientes herméticamente cerrados para protegerlos de la humedad. El yoduro de sodio, por ejemplo, es muy sensible al agua y a esta humedad que lo dañaría y ya no cumplirían la parte del centelleo, ¿no? Otra de ventajas es el caso que los centelladores tienen una baja respuesta para la radiación beta y alfa, ¿no? Por eso no poco se utiliza en la espectroscopía alfa, ¿no? Y en muchos casos, algunos como el cristal de yoduro de sodio tiene baja respuesta para gamma de baja energía, por ejemplo, en el caso de los rayos X, ¿no? En el caso de las energías muy cercanas a los rayos X, los centelladores no son muy eficientes. En el caso de los centelladores líquidos, otra de las ventajas, estos tienen que estar encerrados en recipientes sellados porque son muy sensibles a la contaminación. En el caso del fondo natural, y pueden tener una baja eficiencia, ¿no? Y se ha comenzado a investigar otros materiales como los detectores centelladores plásticos, que en algunos casos funcionan muy bien para bajas energías, pero tienen el problema que fuera de un rango pierden el caso de la linealidad entre la proporción de luz y la energía detectada, ¿no? Eso es uno de los detalles que también hacen que sea desventaja estos nuevos centelladores plásticos, a la vez que rápidamente se degradan con el tiempo, ¿no? Pasado menos de 3 4 años y estos detectores no funcionan muy bien. Vemos algunos espectros de gamma, ¿no? De cómo se estudia. Por ejemplo, este es un espectro de un centellador. Acá se observan los famosos fotopicos
Y también se observa la interacción de la radiación con la materia, como por ejemplo fenómeno Compton, la creación de pares, etcétera, ¿no? Entonces, estos fotopicos, acá está en la escala logarítmica, acá está la energía, por ejemplo, primero se pasa en canales y luego en energía, y se estudia mucho lo que es el famoso ROI, ¿no? La región de interés, lo que nos interesa. Esta región de interés hay que tratarla porque aquí en este espectro gamma está metida la información de la emisión del radionúcleo. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el potasio 40, tengo que investigar primero este fotopico. Hay que tratarlo mediante software especializados para toda la teoría de señales, que sea gaussiana, y luego le resto el fondo, ¿no? Lo que se quiere es lo que se le conoce como cuentas netas, ¿no? Del fotopico le tengo que restar el gamma. Luego tengo que examinar justamente el proceso del decaimiento del potasio 40, que es un radionúcleo natural. También es primigenio, junto con la familia del uranio y del torio. El potasio 40 está presente en la corteza terrestre, está presente en muy buena cantidad, ¿no? El potasio 40 decae mediante proceso beta en calcio 40 y mediante un proceso de captura electrónica y positrón en argón. Es justamente en este proceso donde se emite un gamma de 1460, que es este fotopico representado y captado por el centellador. Entonces, para determinar, por ejemplo, la cantidad o la actividad de una muestra reactiva, se utiliza la intensidad de la proporción del decaimiento y utilizamos justamente fórmulas muy sencillas para comenzar a examinar, donde n sería el número de cuenta del fotopico, ¿no? En el caso de las cuentas netas. El detalle aquí de estos es justamente los factores de corrección, porque estos detectores anteriores son muy sensibles a detalles como si la muestra tiene varios tipos de radionúcleos y algunos decaen más rápido que otros. Hay que hacer factor de corrección por suma de coincidencias. A veces coincide un fotón casi de la misma energía de otro radionúcleo. También hay que hacer correcciones por las cuestiones aleatorias, y también hay que hacer correcciones también por cuestiones del mismo instrumento, ¿no? Entonces, así de esta manera, nuestro centellador nos puede determinar bastantes parámetros, entre ellos la actividad. Acá tenemos otros radionúcleos, como por ejemplo, son muestras de los espectros del Europeo 152, donde ya se conoce con bastante precisión los picos, por ejemplo, el 121,8 keV o el 4008 keV, ¿no? El radionúcleo europeo se utiliza mucho para la calibración de energías de centelladores de varios equipos. Tenemos también, por ejemplo, aquí el espectro del sodio 22, cuyo fotopico fundamental es el de 1274 keV, y se visualiza otro proceso que sería el proceso de aniquilación, donde se muestra la energía de 511 debido a que el sodio 22 es un radionúcleo que decae emitiendo positrones. Estos positrones, al interaccionar con electrones, se aniquilan y forman justamente la energía de 511, donde es justamente este pico que se observa. También tenemos acá del uranio 235, un proceso donde se observa aquí ciertos fotopicos especializados, y por ejemplo del torio 232, ¿no? Todos estos fotopicos se conocen y nos sirven para investigar si alguna muestra, por ejemplo, en este caso tenemos una muestra de un suelo que hemos estado investigando, el suelo de San Marcos. Calza muy bien con en los espectros, por ejemplo, del potasio 40, como se muestra de color anaranjada. Calza muy bien este pico, el potasio 40. La muestra de color celeste del torio, acá está todos los fotopicos del torio, calza muy bien con este. El radio 226, el hijo del uranio 138, calza muy bien con estos picos, como se ve, y con el uranio 235, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esta muestra del suelo tiene justamente estos materiales, estos radionúcleos, que la mayoría de estos son justamente radionúcleos primordiales, son naturales, y lo único que es que estamos visualizando son sus hijos, ¿no? Por ejemplo, para identificar el caso del torio 232, nosotros identificamos uno de sus hijos, que es una de estas energías del talio 208 de 2614 keV. Por ejemplo, para identificar en el caso del radio 226, podemos nosotros usar uno de sus hijos, que es el plomo 214 de 351. Ya nos da la idea de que aquí en esta muestra hay una cantidad de radio.
Y desde luego se utiliza pues la teoría de Fourier, la teoría espectral, para comenzar a analizar y luego sintetizar pues este espectro, ¿no? Lo que se obtiene en verdad del espectro gamma es este de color verde y nosotros comenzamos a analizar mediante lo que habíamos mostrado anteriormente, los ROI, y así calculamos la actividad. Pasemos a los famosos detectores semiconductores, especialmente voy a hacer hincapié del detector de germanio hiperpuro. El detector de germanio hiperpuro es un tipo especial de detector semiconductor. Se utiliza mucho en la espectroscopía gamma, de lo que se le llama espectroscopía gamma de alta resolución, y nos permite hacer el análisis de la radiación gamma y también estudiar el comportamiento de los núcleos atómicos en muchos de los radioemisores o radionúcleos. Como se muestra acá en esta imagen, los detectores, el detector de germanio es solamente esta parte, esta es la electrónica, y esta otra parte es lo que se le conoce como el Dewar, porque tiene que estar enfriado. El principio de la detección de la radiación gamma mediante semiconductores es muy similar a los diodos para detectar partículas alfa y muy similar a los detectores de germio gaseoso. En este caso, se tiene un semiconductor donde hay una reacción de deflexión, y la característica es que esta radiación, al interaccionar, por ejemplo, con el GAT, va a generar una creación de pares electrón-hueco. Y justamente estas tienen esta señal que va a comenzar, hay una relación proporcional con la energía que recibe. Es interesante porque esta radiación siempre va a interactuar con el volumen total casi del semiconductor, ¿no? Y esta es la forma sencilla para comenzar a cuantificar, y no, hay una relación también lineal, y esto ha hecho de que la detección en el caso de la radiación gamma, sea, en la mayoría de los casos, tenga una mejor resolución y eficiencia con respecto al volumen. Entre las ventajas, por ejemplo, el detector de germanio hiperpuro es la detección y conteo de eventos individuales, lo que produce una mejor resolución, eso lo vamos a ver, comparado con el detector de centellador de gammas. La energía para producir un par de portadores está entre 3 a 5 electronvoltios, esto es 10 veces menor que los gases y los centelladores, son muy sensibles a bajas energías gamma. El número de portadores carga energía en muchos de los casos es mucho mayor que los detectores gaseosos o de centelleo. Esto hace de que haya menos fluctuaciones estadísticas, ¿no? Y el caso de la colección de la carga es en el orden de los nanosegundos, o sea, tienen una respuesta rápida, ¿no? Entre las ventajas están que los detectores de silicio y sobre todo los de germanio tienen alta corriente inducida térmicamente. Esto quiere decir que en el fondo va a haber lo que se le denomina, son muy sensibles también a la temperatura ambiente, por eso tienen que estar en lugares condicionados, con humedad y temperatura controlada. Hay un ruido, es muy notorio en estos detectores, la interferencia es muy brutal, por generalmente la misma radiación también genera interferencia, y es por esto que los detectores de silicio y los germanio, y especialmente los de germanio hiperpuro, tienen que estar a temperaturas muy bajas, ¿no? Por eso utilizan ese Dewar para que todo el sistema esté de muy baja temperatura y así atenuar estos ruidos y estas imperfecciones en el espectro que se va a ver, ¿no? Por eso, una de las ventajas es que el detector de germanio hiperpuro se hace muy voluminosos, ¿no? Especialmente por el sistema de la el sistema de la baja temperatura, ¿no? Se utiliza mucho nitrógeno líquido a 77 Kelvin, ¿no? Por eso que en muchos casos también son muy costosos los detectores y están en institutos especializados. Nunca han salido versiones un poquito más digamos, portátiles, pero igual siguen siendo costosos, a comparación, por ejemplo, de detectores de centelleo, ¿no? Vemos algún espectro de detector de germanio hiperpuro, como se observa, la teoría es similar, se analiza justamente el espectro, en este caso es el ROI, las regiones de interés, que como vemos comparados con el caso del detector de centelleo, aquí estos picos son más delgados. Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de resolver, es decir, podemos identificar dos picos juntos, y eso hace de que la espectroscopía gamma con detector de germanio hiperpuro sea de alta resolución. Acá tenemos, por ejemplo, para identificar el potasio 40 con una energía de 1460, que vendría a ser este fotopico,
Y la teoría es similar, ¿no? El fotopico le tenemos que quitar justamente la parte del fondo, que es esta parte de abajo. Utilizamos primero una curva de calibración y eficiencia, luego utilizamos la actividad y así de esa manera podemos cuantificar los distintos ranúcleos que tiene una muestra, ¿no? Podemos encontrar justamente la incertidumbre con mayor precisión. Y esto es interesante porque en el caso del detector de Germán hiperpuro vemos acá, bueno, aquí en esta muestra solamente hemos identificado algunos de las familias de los radionículos primordiales que se suele estudiar en, para la identificación de radiactividad ambiental, como es el potasio 40, el radio 126, el torio 232 y el uranio 238, ¿no? Para identificar estos radionúcleos utilizamos sus hijos, ¿no? El bismuto 214, el actinio 228, el plomo 214 o el torio 234, ¿no? Pero todos estos picos que se muestran acá son justamente las energías de todas las familias que hemos visto. A ver, en el siguiente vemos acá con más detalle, este ya es el espectro en lineal donde están justamente identificados todos los picos. Y justo todos los picos son de todas las familias. Donde destacan mucho, por ejemplo, en esta muestra, el plomo 212, la familia del uranio, y el potasio 40, ¿no? Que siempre va a estar presente en todas las muestras, inclusive con el espectro de centellador. Este es el espectro de Germán hiperpuro de una muestra de suelo de Lima, que solamente aparece, todos son radionúcleos naturales, inclusive los hijos naturales, y casi no se observa la contaminación con cesio 137, que es muy pequeña, pero hay muy pequeña, no se observa. En la parte de abajo vemos el espectro de una muestra de Chernóbil, exclusivamente el suelo de Pripyat, donde prácticamente destacan, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, en la muestra de Chernóbil, destacan, pues, radionúcleos artificiales, ¿no? Cesio 136, el yodo 131, el famoso cesio 137, wolframio y otros radionúcleos europeos 152 que no se encuentran en la naturaleza y que están en una proporción mucho más grande que los radionúcleos naturales que aquí, por ejemplo, no se observan, ¿no? Casi la proporción es muy pequeña, ¿no? Entonces, esto ha ayudado bastante en la cuantificación del nivel de contaminación, no solo en Chernobyl, sino en otras zonas, ¿no? Como por ejemplo, casi muy similar a este espectro de radionúcleos artificiales, se observa también en Fukushima, ¿no? La ciudad, en los suelos, tiene bastante concentración de radionúcleos artificiales, mucho más que los radionúcleos naturales. Entonces, por eso que esta herramienta de espectroscopía gamma es muy importante para la identificación de estos tipos de radionúcleos, ya sean naturales y artificiales emisores gamma. Vayamos a la parte del análisis químico, otra de las técnicas fundamentales para hallar, encontrar isótopos, y se utilizan, por ejemplo, en este caso, las diversas técnicas, ¿no? Y métodos analíticos, como lo dicen los químicos, para determinar la composición isotópica de las muestras, ¿no? Entre ellas destaca, por ejemplo, la destilación, la difusión de gases, la centrifugación, la separación electromagnética, el famoso calutrón, la electrólisis y el intercambio químico de isótopos son métodos que se utilizan en varios de los laboratorios químicos, ¿no? Y también hay los métodos últimos e innovadores como la separación de isótopos mediante láser, los LIS y la espectroscopía de masa con plasma acoplado, que está ahora en boom, ¿no? El ICP-MS. Por ejemplo, entre los análisis químicos más para identificar radioisótopos, por ejemplo, acá en esta tabla hablamos para identificar, por ejemplo, el hidrógeno 2, usamos la electrólisis, la fragmentación, la destilación o justamente la parte de lo que significa el intercambio químico, ¿no? Cuya aplicación, por ejemplo, este hidrógeno 2, o sea, el deuterio, se usa en moderadores de agua pesada, en los reactores nucleares, en armas atómicas y en la famosa espectroscopía NMR, ¿no? También tenemos acá en esta tabla varios de los isótopos que se utilizan mediante los procesos químicos, por ejemplo, en el caso de carbono 13, mediante la destilación de monóxido de carbono para estudio de trazas, especialmente en química orgánica y espectroscopía NMR, ¿no? Y, por ejemplo, el neón 20, la difusión térmica para estudio de trazas. Entre estos métodos destaca bastante la espectroscopía de masas, ¿no? Que es una de las banderas de los procesos químicos. Es una técnica muy analítica
que se utiliza para medir la masa y la composición de iones en las muestras. La técnica proporciona bastante información, por ejemplo, de la estructura, de la composición elemental y a menudo nos da la identidad de las moléculas presentes en la muestra, ¿no? El proceso de la espectroscopía de masas es justamente la muestra se va a llevar a acelerar mediante, primero justamente esa muestra se va a producir los iones mediante un bombardeo de haz de electrones, o otros también por láser, y luego van a ser acelerados, estos iones van a ser acelerados y mediante un imán, de acuerdo a la carga, van a ser separados, ¿no? Una vez que sean estos iones separados, va a haber un proceso, ¿no?, que se desvían de acuerdo a la carga y van a ser justamente colimados y llevados al detector, y desde luego esto va a generar el espectro que nos va a indicar, de acuerdo a su relación entre masa y carga, la cantidad, ¿no?, o lo que dice la abundancia radiativa isotópica, ¿no? Por ejemplo, en este espectro vemos el manganeso 24, un 79%, un manganeso 25, un 10%, o un manganeso 26, un 11%, ¿no? Es muy usado, ¿no? Desde luego que tiene sus desventajas. Pero en los últimos años, en muchos laboratorios especializados, por ejemplo, en España, en Francia, se utiliza bastante la espectroscopía o espectrometría, también le llaman, de masa acoplado, de plasma acoplado inductivamente, la ICP-MS, ¿no? Es una técnica justamente que combina dos tecnologías muy poderosas para la espectroscopía, como es la generación de plasma acoplado, el ICP, y la espectroscopía de masa, ¿no? O sea, prácticamente tiene el mismo principio de que hay que acelerar los iones, pero en este caso justamente mediante radiofrecuencias se genera el plasma del ion de la muestra, ¿no? Y esta muestra luego va a ir mediante la separación. Acá vemos todo un equipo de la Universidad, perdón, de Valencia, y se observa todo el sistema donde se utiliza, por ejemplo, este proceso para analizar la composición elemental de muestras, ¿no? Ya que está plasma acoplado inductivamente, es muy sensible y determina de forma cuantitativa casi de todos los elementos presentes en la tabla periódica y muchas de las variedades isotópicas. Esto es importante porque nos permite identificar bastantes detalles con mayor análisis, y su único inconveniente es que deben tener un potencial de ionización menor que el potencial del argón, ¿no? Porque las muestras tienen que ser sometidas a una cámara de un vacío no muy alto, pero combinado con el argón, ¿no? Nos puede determinar también esta técnica concentraciones bajas, nanogramos por litro, por ejemplo, o parte por trillón, ¿no?, los famosos PPT, ¿no? A comparación del espectrómetro masa, que nos puede determinar en algunos, desde luego, algunos modelos, partes por trillón. Aquí vemos algunos espectros de esta espectrometría de masa con plasma acoplado, inductivamente, como por ejemplo acá vemos la relación de masa-carga para identificar algunos componentes, algunos compuestos o algunos radionúcleos como rubio 99. eh, y, por ejemplo, tenemos a plata 107, plata 109, etcétera, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, otro espectro de estos, manganeso 55, el cobre 63, el bromo 79, ¿no? Podemos identificar justamente, en este caso, las masas, o en otros casos ya los iones, ¿no? El ion de silicio 28, el ion de aluminio 27, etcétera, ¿no? Esto es muy importante para cuantificar muestras que tengan bajo contenido, ¿no?, también de materiales. Muy bien, esto es lo que le quería mostrar de algunas de las técnicas. No sin antes recordar que estos materiales radiactivos, por ejemplo, se utilizan mucho en algunos satélites para lo que es lo que se denomina fuentes de electricidad que duran varios años, inclusive miles de años. Se utilizan, por ejemplo, bueno, aunque ya está en desuso en los detectores de humo, pero todavía en algunos edificios o casas debe haber detectores de humo donde se cuenta con americio 241, materiales radiactivos. Se utiliza bastante en la industria, por ejemplo, en el caso de esta parte de la industria del gas y el petróleo, para hacer lo que es la gammagrafía, que es una especie de radiografía que se utiliza, por ejemplo, en las tuberías, ¿no?, para ver el tipo de soldadura o ver si hay fracturas u otras imperfecciones. Se utiliza en la medicina, los radionúcleos artificiales, por ejemplo, para hacer el control de virus y bacterias, las
transfusión de sangre. Estos son los irradiadores, es un irradiador de cobaltos. Y también para la parte médica en la técnica de lo que es los trazadores, ¿no? Y la PEC, ¿no? La tomografía de emisión de positrones, y también para el control de, en el caso se irradia alimentos, bajo ciertas condiciones, se irradia alimentos para que estos puedan durar un poco más, ya que bueno, se aniquilan la parte de algunas bacterias, algunos hongos y algunos virus. Bueno, estas algunas referencias, y no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Hola Eduardo. Muchas gracias, Eduardo Villarreyes. ¿Cómo está? Muchas gracias. Antes de empezar con las preguntas de los panelistas, recorramos al público que nos está siguiendo. Si tiene alguna pregunta, dejarlo o escribirlo en la página web donde está siguiendo esta transmisión. Bien, perfecto. Entonces creo que está con muchas ganas de preguntar nuestro amigo Miguel Castillo. Entonces le damos la palabra primero porque está súper ansioso de preguntar. Ok, Miguel, brevemente tu pregunta. Gracias, Luchín, gracias. Sí, Eduardo, la presencia de material reactivo en muestras de suelos de algún lugar, de alguna región o provincia en el Perú, digamos, ¿cuál sería la fuente, o sea, el factor en la cual esos lugares tienen presencia de material radiactivo? ¿Hay algún patrón, alguna, no sé, algún antecedente? Sí, el primero, identificar si el material radiactivo es de origen natural. Si son de origen natural, se tiene que identificar lo que es el fondo, ¿no? Los niveles de fondo varían, desde luego, de acuerdo a la parte geológica, pues está muy relacionado a la parte geológica y a la cantidad de cierto... eh, bueno, el instituto, en este caso, lo que es el INGEMET, tiene mapeado casi todo el Perú de acuerdo al tipo de suelos que son ricos en tales no materiales o de tales minerales, que son ricos a la vez en ciertos tipos de, digamos, en el caso de los materiales radiactivos naturales, de uranio, de torio, de radio, ¿no? De potasio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, si analizamos el fondo, si por algún motivo hay picos más grandes, significa que las concentraciones, por ejemplo, en algunas muestras de las zonas mineras del Perú, en la sierra, en el caso de Ayacucho, de Apurima, de Cusco, de Puno, hay concentraciones altas en zonas donde hay radio. El radio es el hijo del uranio, entonces, por ende, hay concentraciones de uranio en esa zona, ¿no? De esa manera se puede hacer el estudio. El caso de que no haya radionúcleos naturales, sino haya picos de, por ejemplo, cesio 137, cesio 136, es un indicador que había una contaminación, porque esos radionúcleos no están presentes en la naturaleza. Entonces, por ahí ha habido justamente, haya caído un radioactivo. El caso muy conocido es que a nivel mundial se encuentra el pico de cesio 137, su energía es 662, en muchas partes del mundo debido a las pruebas atómicas que se hicieron en los años 50 y 60, ¿no? Se hicieron tantas pruebas atómicas por Estados Unidos y Rusia que casi contaminaron todo el mundo, y es la presencia de cesio 137, inclusive en la Antártida y acá en zonas como, por ejemplo, en los Andes, ¿no? Por suerte, el nivel es muy pequeño, pero contaminantes como accidentes que han contaminado como Fukushima, como Chernóbil, como New Island, como Palomares en España, eso sí han hecho picos más grandes. Esa es la manera donde se identifica, por ejemplo, esa parte, ¿no? Se tiene siempre esta técnica contrastar con los resultados geológicos, ¿no? Mapas geológicos de muestras. Una última, Eduardo, si en un lugar hubiera alto nivel de estos contaminantes, ¿es posible que también las personas que habitan en ese lugar con- tengan dentro de su organismo presencia alta de estos elementos? Bueno, la investigación ha arrojado que justamente nosotros somos producto de la parte del sol, nosotros también tenemos material reactivo en nuestro cuerpo debido a la ingesta de plantas y animales
que están en la cadena trófica, ¿no? Entonces, si estos animales beben agua o comen plantas de lugares donde haya altas tasas de contaminación, entonces esto van a afectar al cuerpo humano. No hay ninguna duda que van a afectar. Y se ha visto en los niveles, es muy parecido a los niveles que se encuentran en los metales pesados, ¿no? El caso de los metales pesados en las zonas mineras de Perú es muy lamentable, ¿no? Está en la sangre de muchas personas. Estoy seguro que si se hace análisis de radiación o materiales radiactivos ambientales, debe haber concentraciones altas también en esas personas. Se analizaría, por ejemplo, la sangre o en la orina, ¿no? Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Castillo, de la Universidad de San Marcos también. Bien, ahora recordar nuevamente al público que si desea puede dejar sus preguntas inmediatamente a través de las redes sociales donde está siguiendo esta transmisión. Al final leeremos las preguntas del público. Bien, pasamos entonces, nos vamos a Chile, como de costumbre, al norte de Chile, con Sergio Conejeros Espíndola de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta. Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde aquí, desde Chile. Eh, Muy interesante la charla de Eduardo. Sí, es ya la segunda vez que la veo, la vi en Perú también, pero muy interesante. Eh, yo tenía una duda con la incertidumbre, pero tú la mostraste en la diapositiva 35, así que no, ahí me quedó un poco más claro eso. Y esa misma diapositiva, ahí en los picos que mostraba intermedio, ahí estaban las tres familias que mostraste al principio, ¿cierto? Tú, Esta diapositiva, perdona, Sergio, era la 35. esta. Es 31, 35, ya no tengo la diapositiva, a ver. ¿Era de qué? ¿De espectros? Donde aparecía la incertidumbre. Sí, Ah, ya, donde esta es, aparecía. esta. Esa es. Entonces ahí aparecen 25 las era. tres familias entre picos, ¿cierto? Están las tres familias que mostraste al principio, ¿no? Sí, estas son las familias y lo que se ubica es que de estas familias justamente, por ejemplo, el potasio 40 no tiene familia, es un radionúcleo primordial, natural de la Tierra, se identifica con esta energía y nosotros podemos primero calibrar la eficiencia y de acuerdo a la eficiencia hay una curva de eficiencias y luego podemos sacar la actividad. Entonces hay una incertidumbre en la eficiencia que arrastra a la incertidumbre de la actividad que podemos calcular de esta manera para este pico, porque cada actividad se calcula para cada pico, ¿no? Igual, si Exacto. queremos, ajá, y si queremos, por ejemplo, la familia del uranio, ¿no? El uranio 238, podemos usar estos dos picos, el torio 232, tenemos que usar su eficiencia para ese pico, su actividad para ese pico, su incertidumbre de la eficiencia y su incertidumbre de la actividad para ese pico. Es muy Y sensible la, a la energía. y Y la incertidumbre son bajas, ¿cierto? Entonces son sí, técnicas en este muy, muy caso precisas. en el ¿Ya? germanio hiperpuro son muy pequeñas, por eso la concentración de estos son muy buenas, muy buenas. En los reportes se aprecian detalles de 0.0 becquerelos por kilo, son muy buenas. No, perfecto. Yo tenía otra duda, pero la respondiste anteriormente de cómo diferenciar estos radionúcleos naturales y los artificiales. O sea, con el C637, si aparece automáticamente, puedes ver si es natural o artificial, ¿cierto? Que si cayó ahí de manera artificial o natural, en este caso, la radioactividad. Em, con respecto a eso, la reactividad natural no es muy peligrosa para el ser humano, ¿no? O para los vegetales, para los animales. Ahí viene la Porque tú hablas de discusión, concentraciones, hiciste la analogía con los metales pesados, ahí pero viene la comparado con los... concentración de la parte de lo que le llaman los dosimetristas, ¿no? Que tienen que ver con los médicos y los biólogos y los especialistas, ¿no? De cuáles son los niveles tolerables de la radiación. En el caso, por ejemplo, de la radiación ambiental, cuando hacen de unidades, la unidad muy usada de lo que se le llama la tasa de dosis, hablan en microsieverts, se le dice microsievert hora, la tasa de dosis. La Organización Internacional de Energía Atómica, junto con lo que se le llama el UNCEAR, comenzaron a evaluar las distintas partes del mundo para medir esas tasas de dosis, los niveles de radiación natural, y encontraron pues justamente que el ser humano bajo ciertas condiciones se ha adaptado, ¿no?
Por ejemplo, acá en Lima, la tasa de radiación natural aproximadamente está entre 0.5 microsievert a 0.30. En promedio 0.13 microsievert hora, ¿no? Que es una tasa promedio baja, ¿no? Hay lugares donde la tasa puede llegar a 1 microsievert. Entonces, el máximo que el organismo, la UNCEAR ha recomendado, que la tasa máxima que puede ser para que no produzca ciertas enfermedades o males a los seres humanos, debido a la radiación natural, es de 1 microsievert, ¿no? Es lo que recomiendan, ¿no? Hay zonas donde tienen mucho más, hay de 5, 6, o si, por ejemplo, estás en un asentamiento minero, tú pones un detector y va a volar a 30 microsievert, ¿no? Entonces eso ya es dañino para los seres humanos. La radiación, el ser humano y los seres vivientes se han adaptado a bastantes zonas, pero en promedio, cuando hablamos ya de curvas gaussianas, en promedio la tasa máxima es 1 microsievert. Aunque hay personas que, por ejemplo, están en los alrededores de Pripyat, de la ciudad donde más cercano estuvo el desastre de Chernóbil. Hay personas que están viviendo todavía en Palomares, en España, donde unos misiles nucleares en los 60 cayeron, pero no explotaron, pero regaron bastante plutonio. A pesar de que se hizo limpieza, todavía los niveles de radiación son un poco altos y todavía la gente sigue viviendo. Y en Fukushima, a pesar de que se ha hecho un cerco de varios kilómetros de que no pueden entrar, hay gente que vive en los alrededores con tasas un poquito altas. Hasta el día de hoy la tasa dosimétrica se sigue investigando, pero lo recomendable siempre para los dosimetristas es el criterio ALARA, ¿no? Dice, mientras más bajo los niveles de radiación, mejor. Ese es el criterio ALARA, ¿no? Mientras más bajo, mejor. Por eso es que se investiga a las personas que están sometidos a altas tasas de radiaciones. Uno de ellos son los pilotos de los aviones, las azafatas y los astronautas, que reciben alta tasa de radiación, ya no natural en el sentido de la Tierra, sino radiación cósmica, por ejemplo, que es más dañina. Ya, o sea, perfecto. Hacen el estudio completo, no solamente se dedican a hacer análisis de tierra, sino también miden la exposición a las Sí, plantas, a sí. los seres humanos. Ah, Y no hay perfecto. duda que el ser humano evolutivamente se va a tener que adaptar más adelante a niveles de radiación más altos, ¿no? Porque de repente con la actividad que estamos haciendo de mover la Tierra y esa minería van a subir en muchas zonas los niveles de radiación, ¿no? Y de repente las siguientes generaciones van a soportar mucho más que un microsievert, ¿no? O 5, 10 Y o por, 20. perfecto. Y por último, Eduardo, ¿qué técnicas son mejores, la física o las químicas? Me impresiona que las físicas son más baratas que las químicas, ¿no? Porque la espectroscopía esta en la que mostraste ICP más, Eso. esa es carísima. Sí, Sí, son equipos y inclusive lista de espera para tus muestras en España lo deja 2, 3 meses y muy caras. Exacto. Los procesos químicos, el espectrómetro de masa, el espectrómetro de masa con plasma acoplado son caras. Cobran muy caro por pequeñas muestras. A ver a lo que encuentra. Ni por amistad te la hacen, ni por amistades, ¿no? Porque tienen un control de sus reactivos muy cerrados. Entonces, en algunos casos, algunos espectrómetros son baratos, pero las técnicas en el caso de espectroscopía alfa y gamma son más asequibles, ¿no? A pesar de que los equipos son caros, solamente hay que preparar las muestras y colocarlas, nada más. No hay que hacer más cosas. Por eso son un poquito de alguna manera más rápidas también, ¿no? más rápido. Sí, Perfecto. sí, sí, no hay duda. Pero a la vez se tienen que contrastar muchas de ellas para hacer de repente un estudio más profundo, ¿no? Más preciso, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Todo esto sigue, no está detenido, sigue investigación, se publican constantemente, comparación de una con otra, los niveles, incertidumbres, errores, sigue, esto siempre está abierto. Perfecto. Listo, Eduardo, muchas gracias No, gracias a por ti, tu Sergio. presentación. Bien, muchas gracias, Sergio Conejeros Espíndola de la Universidad Católica de Antofagasta en Chile. Ahora pasamos también con Chile, con el profesor Felipe Mundaca de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt. Felipe. Hola Luis, hola Eduardo, gracias por la presentación. Sí, la verdad es que yo no soy como, bueno, del tema, pero me quedó, bueno, muy interesante todo lo que nos comentaste de las técnicas, sus ventajas y desventajas. Nada más una pregunta así como digamos, de la ignorancia, por decirlo de alguna forma. Eh, Cuando tenemos, digamos, zonas radiactivas y todo este tema de los materiales que vienen, ¿no es cierto?, de la minería. ¿Existe, no sé, digamos, método por el cual, digamos,
se puede reducir esa radioactividad para, digamos, si están en plantas, tratar de, no sé, o en agua, no sé, reducir eso, eso alto índice de radioactividad, o todavía está, digamos, en investigación. Eso es una pregunta. Por ejemplo, para protegerse de la radiación, hay, desde luego, en el caso que estemos en un lugar, si los niveles son altos, como comentaba la pregunta anterior, si los niveles son altos de los permitidos, eso es hasta ahora en los estudios, es alejarse de ese lugar, no vivir en ese lugar. No hay la manera para limpiar contaminantes, por ejemplo, si hay agua vertidos con rastros de uranio, sería justamente tratar de procesar ese uranio o ese radio que hay en las muestras de agua o suelo, lo cual no es muy factible, digamos, ¿no? Lamentablemente, si hay lugares que están contaminados, se ha hecho investigación de tratar de limpiar y bajar los niveles a niveles tolerables, pero no se puede de alguna manera limpiar totalmente, ¿no? Siempre quedan bastantes radionúcleos. El ejemplo que nos dio fue justamente los episodios distintos de los desastres como el New Island en Estados Unidos, del lago entero donde se vertían desechos. No hay manera de limpiar esos desechos nucleares, ese lago en Estados Unidos. En Palomares, como comenté, cuando varios misiles nucleares de plutonio, un avión se chocó con otro en los años 60 en la región de España, cayeron los misiles, no explotaron, pero ¿no? Brindan bastante plutonio por varias zonas, se limpió inclusive más de 30 centímetros de capa de tierra y todavía sigue habiendo contaminación. Ya no hablar de las ciudades cercanas a Chernóbil o cercanas a Fukushima, ¿no? Por más que se haga siempre queda, ¿no? Porque es un problema de que queda, por más pequeña cantidad, queda los radionucleos que no eran naturales y, bueno, sigue en investigación de cómo tratar de mitigar, ¿no? Por ejemplo, un detalle, ¿no? Los rusos descubrieron en el caso de Chernobyl que en el caso del asfalto, para limpiar el asfalto y bajar casi niveles de bastante radiactividad, con bastante los radionúcleos, cesio 137, yodo, etcétera, se usaba champú. El champú tenía esa propiedad, digamos, de adherencia de varios de los radionúcleos. Y se usa bastantes técnicas en limpieza, por ejemplo, de personas que se hayan contaminado, ¿no? Es interesante eso. Ujú. Esta investigación, de repente, ¿no? Se encuentra algún nanomaterial o algo interesante que, ¿no? Digamos, capture estos radionúcleos y pueda limpiar. Está abierta esa investigación. Pero hasta el día de hoy, lamentablemente, no, pues. Ya, ah, qué bien. Bueno, gracias, Eduardo. Sí, Gracias no, por la nada, sí, Felipe. presentación. Muchas gracias, Felipe Mundaca, de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Chile. Bien, nos vamos ahora a Venezuela con María Pirela. María, ¿está? María, Buenos micrófono. días. Buenos Buenas. días para Su todos. cámara, por favor, para que le conozca el público y el palestrante. Buenos días. ¿Cómo están todos? Días. Excelente exposición de Eduardo Gonzalo. No tengo preguntas hoy día. De verdad que fue como informativo para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, María Pirela. Bien, continuamos con José Fermín, de la Universidad de Zulia. José Fermín. Hola, gracias Eduardo, excelente, aprendí bastante, ¿no? Tema bien de moda debido a las cosas que están pasando en los últimos tiempos con el ambiente, etcétera, etcétera. Yo no voy a hacer preguntas, quiero pasarle el testigo a Pedro Silva, que sí sabe estas cosas y trabajó con materiales radiactivos. Pedro, si estás por ahí, por favor, toma mi lugar de la pregunta. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Bueno, no es que yo sea un experto, como dice José Fermín, no. En algún momento usé este o estos materiales para hacer un poco de física médica, un poco de neutrografía en torres petroleras y cosas como esa, ¿no? Una primera preguntita que quería saber es,
¿Ustedes tienen laboratorio secundario ahí en Perú? Sí, el IPEN tiene un laboratorio secundario de calibraciones para todo material, para instrumentación radiactiva. El Instituto Peruano de Energía Nuclear. Debes saber que tenemos un reactor, ¿no? De Ajá. investigación, un reactor nuclear de investigación, ¿no? ¿De cuántos megas? De 10, De es el 10 megas. RP10. Y es pequeño, ¿no? Pero se hace activación neutrónica y investigación justamente, y está el laboratorio secundario y calibraciones. Bueno, no, quería comentar algunas cosas que tal vez no comentaste. La física de neutrones se usa también para hacer medidas, experimentos de magnetismo y es muy importante, ¿no? También se usa para hacer, así como tú hablaste de gammagrafía, se usa para hacer neutrografía. Y en una época yo estuve trabajando, haciendo neutrografía de torres petroleras para mirar obstrucciones en vivo y Profundidad, no ¿no? tener que, sí, y no tener que desarmar la torre sin, o sea, sin saber dónde estaban las obstrucciones y esas cosas. Y es una técnica bien interesante. Además es que esa neutrografía también se hace para detección de fallas en las mismas tuberías y cosas como esas. Además de la gammagrafía también, ¿no? Claro, la gammagrafía es una cosa interesante. Entonces, me pareció, bueno, no tengo muchas cosas que preguntar, aunque hay ese todo el mundo. Me pareció muy interesante la charla. También sé que es un mundo complicado porque eh, no es una investigación que está permitida directamente para todas las personas, sobre todo, por ejemplo, países como el nuestro, Venezuela, ahorita está limitado, aunque en una época estuvo, estuvo bien abierto a esa investigación. De hecho, algunos posgrados en el área de física médica y algunas cosas que se hicieron en el reactor en su época, en el reactor nuestro, que ya no es un reactor nuclear, sino más bien una planta de irradiación. Bueno, ahora no se puede hacer muchas cosas, pero siempre es interesante ese tipo de investigación en la área nuclear. Éxitos y bueno, felicitaciones. No, sí, Gracias. gracias, gracias. Muchas gracias, Pedro Silva, un venezolano que ahora se encuentra en Pelotas, en Brasil. Bien. Ahora hay otro profesor que se encuentra en Pelotas también, Mario Lucio. Mario, Hola, buenos días. ¿puedes conectar tú? Perfecto. ¿Preguntas? Sí, una pregunta muy sencilla y muy rápida. Voy a intentar, mi cámara no creo que va, bueno, intenté, pero no consigo. Eh, Primero, Eduardo, congratulaciones por la charla, la presentación. Me interesó mucho las cosas porque era un tema muy interesante. La pregunta es más sencilla, más direccionada a la idea de identificar la eficiencia de detectores. Si es posible allá en Perú, testar con ustedes la eficiencia de materiales para detección de radiación ionizante. ¿Por qué lo pregunto esto? Porque tenemos aquí desarrollado un material que todavía no tenía la propiedad, pero esto es un material que es sensible al rayos X en la temperatura ambiente y en tiempo real. Nosotros teníamos interés en investigarlo un poco más acerca de otros rangos de comprimento de onda, de energías, que se pueda tener eficiencia y demostrar la propiedad. ¿Esto es posible hacer con ustedes ahí o de alguna forma con algún parcero de ustedes?
porque eso todavía no ha sido hecho por nosotros, ha sido hecho todavía con rayos X, pero no en otros rangos de energía. Bueno, además de esto, una vez más te voy a cumplimentar por la charla que ha sido muy buena por esta mañana para nosotros. Mario, sí, los detectores, por ejemplo, en el caso de acá en San Marcos y en el IPEN, a ver, si hablamos en el caso del Instituto Peruano de Energía Nuclear, que tiene varios detectores de germanio, entre ellos hay un detector de germanio de 150% de eficiencia comparado con los centelladores. Se hace una calibración por eficiencias teniendo muestras radiactivas que le dicen muestras de referencia. Se utiliza de varios laboratorios. Algunos son del NIRS de Estados Unidos, otros son de muestras de referencia o muestras patrón del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Que hacen calibraciones de varios laboratorios. Entonces nosotros colocamos las muestras y hacemos la eficiencia del detector. Entonces nuestro detector ya está calibrado en eficiencias y con ello podemos nosotros determinar cualquier material, la actividad, ¿no? Sacamos justamente la actividad y su incertidumbre que tenga de esa muestra. Sí se mide las eficiencias de cualquier muestra, no sé si inclusive tenemos el laboratorio secundario, ¿no? Con patrones, como te repito, del NIRS y del Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Inclusive con el Instituto Berkeley. Inclusive ellos hacen lo que le llaman intercambio de muestras para ver la linealidad o la trazabilidad de ciertos patrones, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Sí se hace en el IPEN, hay bastante técnicos especializados, metrólogos en eficiencia de materiales y los equipos que tienen, ¿no? Los germanios y otros más, inclusive médicos también trazan. Equipo de rayos X, equipo de fluoroscopía, inclusive aceleradores, ¿no? Así no había ningún inconveniente, ¿no? Sí se hace ese trabajo. Tiene los materiales, ¿no? Para hacer las calibraciones para eficiencia. Bueno, muchas gracias. Seguiremos hablando acerca de este Ya, tema. cualquier Una vez más, cosa, el gracias. correo me escribe, contactamos con el laboratorio, de repente el secundario, ahí tenemos muchos colegas que estarían dispuestos a trabajar de repente en un tema. Bueno, encantado, gracias. Sí. Muchas gracias, Mario Lucio Moreira, la Universidad Federal de Pelotas. Recordar también que Mario Lucio Moreira va a dar su palestra el otro sábado acerca de perovskitas nanoestructuradas. Bien, o nanoestructuras perovskitas. Bien, pasamos ahora a otra, a alguien que siempre nos acompaña from the UK, from the UCL, University College London, es Stuart Holmes, que piensa regresar, ha visitado Perú anteriormente en la conferencia el mes pasado en octubre y piensa amenaza con volver a Perú nuevamente a visitar San Marcos. Le ha gustado el ceviche. Bien, Stuart Holmes. Thank you, Eduardo. Apologies, my Spanish is not very good, so muchas gracias por la charla. I have a question in English. I may need Luis to help. I was trying to understand the germanium detector. Seems like your signal is about, the count is about 1 order of magnitude above the baseline, the dark current. But is that the advantage of germanium? It has to be hyper pure to reduce the dark current. Is that the reason? I couldn't quite see why it has to be ultra pure. ¿Entendiste, Eduardo? No, sí, hay una parte que dice cuál es la razón de... Ya, está preguntando sobre los radiadores, o los detectores, disculpa, de germanio ultra puro, Ajá. que es acerca de un orden de magnitud parece ser de tu background, y está preguntando por qué necesariamente tiene que ser ultra puro para poder, cuál es la razón para que pueda dar esa exactitud de tu background. A ver, sí, Page la idea, 25. sí, la idea, la cuantificación con respecto de, comparado con los centelladores, el detector de centellador genera fondo, producto de la dispersión Compton y otros fenómenos,
Y en el caso de los detectores de germanio, lo que pasa es que si fuera solo germanio, no tendría la capacidad de la producción de, lo que se dice producción de pares ion huecos. Entonces se le mete impurezas para que esto sea más eficiente en la detección de la radiación. O sea, justamente para que sea estas impurezas que a veces le meten de germanio, hacen en algunos casos, por ejemplo en los centelladores, hace más eficientes, en el caso de los detectores de germanio no. El espectro, por ejemplo, hace de que baje bastante, esto más que todo debido también a las cuestiones térmicas, y genera resoluciones, cuando hablamos de resoluciones comparadas, de menos del 1%. En cambio, los centelladores generan un típico de 3x3, 7 a 11% de resolución, ¿no? Cuando hablamos de ello, ¿no? Pero una consulta, ahí estás mencionando que en tu detector de germanio hiperpuro le ponen algunas impurezas como para que detecte, ¿no? Entonces ya Ajá. no sería hiperpuro. No, ¿cómo se llama? El centelladores. Los centelladores le ponen impurezas para que detecte mejor. Lo de germanio no. Ok, Ese ok. es el Sí, ya. entonces, Stuart says that Eduardo Villarreyes says that in the centelling counters has need to add some impurities to detect, and it generates around 3% of in the background for the noise signal. However, in the hyper pure germanium generates around 1% around the signal noise. Yeah. Okay. No, thank you, Eduardo. Thank you, Luis. Thank you again. Very, very nice talk. Thank you. Okay, thank you very much, Stuart Holmes, who is coming back to Peru next year. Stuart amenaza con regresar a San Marcos el próximo año. Él trabaja en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de UCL, University College London. Bien, perfecto. Ahora pasamos con otro miembro. Déjame ver si hay alguien por ahí que está faltando. Bien, sí. Nos vamos a Colombia, a la Universidad Nacional de Colombia, con Ximena Velázquez. Ximena, ¿tienes preguntas tuyas o de la Universidad Nacional de Colombia o del público colombiano? Bueno, muy buenos días y buenos días, profesor. Yo tuve la oportunidad de ver algunas cosas del profesor cuando estuvimos ahorita en Perú. La verdad que la investigación que el profesor está haciendo y con lo que muestra hoy es muy interesante. Muchísimas gracias por esa presentación. Realmente no tengo preguntas, ya que pues no es mi área, pero aún así me parece algo bastante interesante. Estaba revisando acá por parte de las redes de la Universidad Nacional de Colombia, tampoco tenemos preguntas. Solo menciona lo bastante interesante del tema y del tópico que se está realizando. Muchísimas gracias, profesor. Bien, Ximena, ¿significa que visitaste ese laboratorio de Eduardo en San Marcos? Sí, lo visitamos con otros profesores. Creo que estaba el otro profesor de Cambridge, que no recuerdo el nombre. Ah, Adrián, Con Adrián Adrián. Llones. Adrián, sí, señor. Estábamos Okay. con Adrián. Lo visitamos con Adrián, Eliana, bueno, ahí fuimos varios y visitamos, el profesor nos mostró bastante, inclusive nos mostró el monitor que tiene, lo cual, wow, fue algo muy interesante. Se han irradiado un poco, van a vivir menos ahora. Bien. Ok, Ximena. Por el Entonces no bien hay del... preguntas. Entonces no hay preguntas del público colombiano. Vamos a ver si hay preguntas del público en las redes con con Melvin. Melvin, ¿hay preguntas de las redes de Perú? Hola, profesor. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Melvin, ¿qué tal? Buenos días. No tenemos preguntas del público, solo felicitaciones. Gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntas de las redes de los otros países? Si alguien tiene de Chile, de Venezuela, Brasil, etcétera.
Si no hay ninguna, entonces agradecemos pues a Eduardo Villarreyes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que dio una muy bonita palestra el día de hoy acerca de materiales reactivos. Eduardo, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? Si tienes algunas palabras de despedida para el público o nuestro público. Sí, muy agradecido a toda la red LAFMAT, agradecido a todos ustedes por brindar esta charla y siempre a su disposición para cualquier otro tema relacionado también a estos tipos de materiales especiales. Agradecer a todo el público por su atenta y siempre punzantes preguntas. Gracias, Luis, y gracias a toda la red LAFMAT. Bien, gracias. La red LAFMAT es una red latinoamericana de física, materia condensada y ciencias materiales que nació hace un par de años, ya vamos a cumplir 2 años, y próximamente se están uniendo más miembros. Ya tenemos prácticamente casi inmerso al profesor Pedro Silva, solamente falta que firme la documentación, pero ya es mínimo ya, ¿no? Se está uniendo, ¿no? Hay también miembros que han estado saliendo, pero se van uniendo nuevos miembros de varias universidades de Latinoamérica. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestras cámaras todos. Open your cameras, please. And to say goodbye to Eduardo Villarreyes o hasta la próxima. Your micrófonos. Hasta luego. Feliz Nos día. vemos. Hasta luego. Chao. Gracias por la charla, Ciao, excelente. everybody. Chao. Gracias, Luchín, gracias, Eduardo. Ya, nos vemos, Miguel. Nos Nos vemos, vemos. Luis. Todos, muchas gracias. Chao, Luchín.